Buenas noches, queridos catequistas, les habla un catequista desempleado. El día de hoy vamos a continuar con los temas acerca de la catequesis. Esta catequesis que quizás no es como nosotros nos habíamos imaginado. Ya habíamos hablado en la ocasión anterior acerca de que tenemos un problema dentro de la iglesia. Un problema dentro de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, que es que nos estamos quedando sin cristianos. Eso no quiere decir exactamente que ya no haya gente en la iglesia, que ya no haya bautismos. Quiere decir que las personas no son cristianas. Y algunos se preguntarán, ¿cómo es posible eso? Justamente el día de hoy vamos a entrar en materia de qué es ser cristiano, cómo se llega a ser cristiano. No es una cuestión tan simple como algunos llegáramos a pensar. Ser cristiano no es algo gratuito. Pero para entender primero qué es llegar a ser cristiano, tenemos que hablar sobre algo: la iniciación cristiana. Si estuvieron atentos en el podcast anterior, si no, vayan a verlo por favor, vayan a escucharlo. Hablábamos de dos modelos de catequesis, bastante contrarios el uno al otro. Uno es el modelo de catequesis de instrucción, que es el que hemos utilizado durante la mayor parte del tiempo. Es el que se usa en la mayoría de centros de catequesis. Y tenemos el otro método, el de iniciación cristiana. Veíamos la vez pasada también que este modelo es el que se está proponiendo desde el nuevo directorio para la catequesis. No es algo que me acabo de inventar. Realmente esto no es algo que se invente ahorita, ni siquiera en el nuevo directorio. Lo vamos a ver más adelante. Esto tiene casi 2000 años. Ok. Ahora sí vamos a comenzar. Iniciación cristiana. Vamos a tomar la primera palabra. Iniciación. ¿Qué es una iniciación? Generalmente podemos relacionarlo con inicio. Y así es como lo tomábamos, ¿no? Los sacramentos de iniciación cristiana, que como ustedes saben, son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son estos tres sacramentos que hemos llamado desde hace mucho tiempo los sacramentos de iniciación. Y lo entendíamos erróneamente como los primeros. Eso es de iniciación, ¿no? Pues son los primeros sacramentos y ya. Son los que te tocan cuando eres niño y esos son los de iniciación, los primeros. Así lo entendíamos. Iniciación, primeros. Y ya los demás, que serían, por ejemplo, el matrimonio o la unción de los enfermos, o en el caso de los sacerdotes, el orden sacerdotal, los veíamos como entonces los secundarios, son los segundos, son los que nos tocan cuando somos adultos. La unción de los enfermos, pues ya es el último de los sacramentos. Y bueno, la reconciliación a veces ni siquiera la tomamos mucho en cuenta, pero vamos a hablar en eso en algún otro podcast más adelante. El punto es que nosotros creíamos que los sacramentos de iniciación son nada más los primeros, son los que son para los niños y ya, pero no es así. Los sacramentos de iniciación no es porque vayan antes que los otros, que sí, obviamente llevan un orden, pero eso no es lo que les dé el nombre. Llevan el nombre de iniciación porque son los sacramentos que inician a la persona en el ser cristiano. Una iniciación es de este punto A, no soy cristiano, al punto B, ya soy cristiano. Llegar a ser cristianos. Eso es muy importante, eso es fundamental. Antes de los sacramentos de iniciación no eres cristiano, después de los sacramentos de iniciación ya eres cristiano.
Y alguno va a decir, te estás contradiciendo, me estás diciendo que hay personas que ya tienen los sacramentos y estás diciendo que no son cristianos. A eso vamos. De eso se trata el día de hoy. De eso vamos a hablar en profundidad. Porque el simplemente recibirlos debería ser suficiente para llegar a ser cristianos. Pero nos estamos dando cuenta que en la realidad no es suficiente. ¿Por qué? Porque no estamos iniciando a nadie. Vamos a entendernos un poquito sobre qué es esto de la iniciación. Vamos a verlo con otros ejemplos mundanos, o sea, ejemplos del día a día, de iniciaciones que tenemos. Ser iniciado es un paso importante para formar parte de un todo más grande. Tomemos por ejemplo, ¿han escuchado ustedes acerca de las novatadas? ¿Qué es esto de las novatadas? No sé si alguien es de algún otro país, tal vez tampoco el término les suene. Vamos a entendernos un poco mejor. Las novatadas son un acto que se hace a los nuevos en algún lugar. Generalmente es un acto bromístico, pero que está cargado de mucho significado. Por ejemplo, en algunos equipos deportivos existen estas novatadas. Yo me acuerdo mucho porque se me quedó como muy grabado en un reportaje que vi en la televisión hace más de 10 años tal vez, donde se estaba enseñando las novatadas que se estaban haciendo a los nuevos integrantes de un equipo de fútbol americano de cierta universidad. En esta novatada había los nuevos integrantes y los viejos integrantes. Los nuevos integrantes tenían que hacer una serie de ejercicios muy pesados o muy pasados con el casco nuevo del equipo y en ropa interior. Y tenían que hacer cosas como cruzar un charco de lodo arrastrándose. Ese tipo de cosas, ¿no? Imagínense, y en ropa interior. Así como suena como algo feo. Y de hecho, en cierta manera es algo feo. Pero está cargado de significado. Estas personas que están entrando al equipo tienen que hacer esta novatada para ganarse sus camisetas, para poderse ganar su camiseta dentro del equipo. Como veíamos antes, hay un punto A, no ser parte, y un punto B, ya ser parte. En el punto A, son nuevos, sí, apenas fueron elegidos para el equipo, sí, por tal vez sus aptitudes, su desempeño, ya tuvieron una prueba, pero todavía no son parte del equipo, hasta que cumplen con su novatada. Una vez que cumplen con su novatada, se ganan sus camisetas y ya son parte del equipo. Para ellos es un gran orgullo el haber cumplido este reto de hacer estos ejercicios en ropa interior para lograr ser parte del equipo. Y entonces ahora ya se sienten parte y van a poder, valga la redundancia, trabajar en equipo. Y los superiores, los anteriores, los que ya tenían más tiempo, ahora los toman como camaradas dentro del equipo. Ya no son extraños, sino que ahora forman parte de un todo más grande, de este equipo de fútbol americano. Eso es una iniciación. Justamente de eso se tratan las iniciaciones. Son ritos que pasan de un punto A a un punto B, de no ser parte a ya ser parte. Generalmente son
difíciles las iniciaciones, toman un reto, tienes que dejar algo atrás para continuar hacia adelante. No es nada más quiero formar parte y ya. Esto te lo tienes que ganar. Te ganas ser parte de algo. Vamos a ver otro ejemplo. Escuché por ahí esta anécdota de un salvadoreño que contaba cómo son las iniciaciones para entrar en estos grupos delictivos del Salvador, que bueno, ya sabemos quiénes son. Los jóvenes en El Salvador buscan esa parte de identidad al formar parte de estos grupos. Y para llegar a ser parte, tienen que cumplir con una iniciación. Hay muchos tipos de iniciaciones ahí. Por ejemplo, hay unas donde se pelean con otro que ya lleva más tiempo, o reciben muchos golpes de varios miembros hasta que ya casi no resistan. Como vemos, son cuestiones duras, son cuestiones difíciles, y aún así logran ser parte de cuando lo superan. Y entonces, cuando ya lo superan, sienten un gran orgullo, sienten que lograron algo, que se ganaron algo, y al formar parte de este grupo se vuelve una especie de camaradería donde no se admiten las traiciones. Sí, es un ejemplo de algo negativo, que son estos grupos delictivos. Pero al final nos damos cuenta de que estos jóvenes se vuelven capaces de cometer crímenes no solo por su convicción propia, sino porque ahora forman parte de algo más grande. Vamos a quedarnos con esto. La persona que es iniciada y forma parte de algo más grande es capaz de hacer cosas que antes no hacía, tanto buenas como malas. Ojo, aquí depende de a qué se estén iniciando. En el ejemplo, obviamente, que estamos dando, pues eran cosas malas. Pero también hay para cosas buenas o cosas productivas. Por ejemplo, en administración hay diferentes tipos de empresas. Hay empresas donde entras a trabajar y ya. Pero hay otras empresas donde también existe esta especie de novatada, donde te hacen formar parte ahora de un equipo de trabajo. No simplemente es llegar y ya, sino que también te van a dar una iniciación. Puede ser en una ceremonia, si es algo muy elegante, o puede ser incluso si empiezas tal vez como secretario en algún lugar, te hacen una novatada escondiéndote algunas cosas, y ya cuando le agarras la onda todos se ríen y ahora ya eres parte del grupo. Lo vemos incluso en los niños. Cuando un grupo de niños ya está muy cerrado, ya son el mismo grupo de amigos, integrar a alguien nuevo no es fácil. Los niños muy chiquitos a veces sí, nada más juegan y ya. Pero lo vemos, por ejemplo, en las primarias, en las escuelas. Es el grupito de amigos y uno nuevo no puede integrarse así como así. Tiene que ser aceptado por los demás y tiene que iniciarse de cierta manera. Puede ser en un juego, puede ser sobre algún tema que tengan en común, pero se gana ser parte. Como vemos, las iniciaciones las tenemos en muchos lados de nuestra vida. Vamos a poner más ejemplos para que nos quede más claro. Aquí en México tenemos este ritual que se llama 15 años. Una fiesta de 15 años, en donde una niña es iniciada y tiene un ritual que no solamente es la misa que le hacen a la niña, sino la fiesta también es parte de este ritual, en donde vamos a ver ciertos elementos. Tenemos, por ejemplo, a veces la coronación, la entrega del último juguete, el brindis, el baile con los invitados, el vals mismo. ¿Qué significa todo esto en conjunto? Al final, todos estos símbolos dentro de la ceremonia de 15 años quieren decir algo.
que esta niña deja de ser niña y se convierte en una mujer. Anteriormente, hace muchos años, esto significaba de que ya era casadera. Actualmente, pues obviamente no. Pero se sigue conservando esta iniciación. Pasa de ser niña a ser una mujer. Se está ganando algo. Ya no va a tener las mismas responsabilidades. Este símbolo del último juguete es lo mismo, o sea, le estás diciendo, ya no vas a ser la misma persona que eras antes. Vas a dejar atrás tu infancia y tu inocencia para llegar a ser una mujer como tal. Para los hombres hay muchos otros ritos de iniciación. Actualmente, y un poco tristemente, no hay ritos de iniciación generales para hombres, así como que en la sociedad occidental normal. Sin embargo, sí los hay en otro tipo de civilizaciones, en donde hay unos ritos de iniciación para dejar de ser niño y convertirse en hombre. Vamos a tomar un ejemplo algo absurdo, pero que nos sirve para ejemplificar a muchas culturas. ¿Han visto la película de Madagascar 2, Escape a África? Bien, en esta película tenemos un ejemplo de un rito de iniciación. El protagonista, Alex el León, regresa a su hogar en África después de muchísimos años porque se lo llevaron unos cazadores cuando él era niño. Al final regresó y tiene que cumplir un requisito porque él, al ser ahora un adulto, necesita haber pasado por el ritual de iniciación para ganarse su melena, donde todos los niños, iba a decir, donde todos los leoncitos tienen que cumplir un reto de pelear con algún león que ellos elijan, y al ganar se ganarán sus melenas y pasarán de ser niños a ser hombres, de ser cachorros a ser leones. Y entonces él lo tiene que cumplir. Al final es una escena graciosa y bueno, va dentro del contexto de la película. Pero este tipo de rituales son los que nos llevan de un punto A a un punto B, del no ser parte al ser parte. La mayoría de edad en muchas culturas es justo este paso del dejar de ser niño y convertirte ahora en el grupo de los hombres, de los adultos. Entonces vemos cómo tenemos muchos ejemplos de iniciaciones, cómo al cumplir estos retos para convertirnos en parte de algo más grande, le damos nosotros una importancia mayor. Le damos esta importancia del formar parte de algo más grande. Actualmente les digo, en el mundo occidental los rituales se han perdido mucho. Tenemos, por ejemplo, cumplir la mayoría de edad, en donde, bueno, podemos llamarle que cuando sacas tu credencial de elector, dejas de ser parte de los niños y ahora eres parte de los adultos. Los rituales de iniciación han acompañado al ser humano desde los inicios de los tiempos. No es algo nuevo. ¿Cuál sería el equivalente a un ritual de iniciación como los que vimos en los ejemplos con los cristianos? Obviamente hablamos del bautismo, pero no es el único, porque recuerden que son 3 los sacramentos de iniciación cristiana. Pasar del punto A, no ser parte, al punto B, ya ser parte. Vamos a regresar en el tiempo. Antes no había cristianos. Antes de Cristo no había cristianos. Era un mundo de no cristianos. Después de que viene Jesús, se instaura el mundo cristiano, donde ya hay cristianos. Sin embargo, pues la mayoría todavía no lo eran. Fue un crecimiento muy poco a poco de no haber
casi cristianos, de ser los primeros 12 y los demás discípulos, a lo que conocemos hoy como millones y millones de cristianos. Aquí tengo el dato de 2021, en donde vemos que hay 1.378 millones de cristianos en el mundo. ¿Cómo pasamos del punto A, 12 más los discípulos, a 1.378 con 6 ceros? Justamente porque había no cristianos que se volvieron cristianos. Y esto fue a través de esta iniciación cristiana. Entonces, en esta iniciación cristiana tenemos a gente no cristiana, punto A, que se vuelve cristiana, punto B. Es exactamente lo que queremos hoy en día. Gente no cristiana que se vuelva cristiana. ¿Y esto cómo se logra? Pues a través de un proceso difícil con el culmen de la recepción de sus sacramentos. Y entonces pasan de ser sacramentos vacíos a ser rituales llenos de significado de iniciación. Cuando llevan a un niño a bautizar, generalmente los papás no tienen idea de lo que están haciendo ahí parados. Los padrinos, que son los que van a acompañar al niño, tienen menos idea que los papás. Y el niño, pues no se diga, es un bebé. Entonces se hace todo el ritual que tiene todos los signos. Lo celebra el diácono, lo celebra el sacerdote. Tiene todos los signos. Pero para las personas que lo están recibiendo, no tiene ningún significado. Termina el ritual y sí, qué bonito, se hace la fiesta, hay borrachera, todos divertidos, pero no hay un punto A y un punto B. Terminó el ritual, terminó el bautismo y no pasamos de un no formar parte a un ya formar parte, de un punto A un punto B. No se cumplió, no hubo una iniciación. Sí se hizo el ritual y es válido, pero por eso la familia no lo entiende ahora como ahora tenemos un nuevo cristiano, sino que ya cumplimos con el requisito social de bautizar al niño. Y el niño, obviamente, al ser muy pequeño, no comprende qué fue lo que pasó. Cuando llega a ser grande, no tiene idea de un punto A un punto B. No tuvo que pasar un ritual de iniciación, porque no lo entendía. Sus papás y sus padrinos tampoco lo entendieron. Entonces, el niño no es un cristiano como tal, no forma parte del grupo de los cristianos. Ahora vamos a tomar un punto que puede ser un poco controversial sobre si ser cristiano es gratis o no es gratis. Hoy en día queremos todo gratis o lo más barato que se pueda. Dice el dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. O sea, si quieres algo, te tienes que esforzar por ello. Hoy en día ya queremos todo con el mínimo esfuerzo. Y la religión, la fe católica la tenemos tan arraigada que creemos que es gratis. Y no estamos hablando de dinero, nada que ver con el dinero. Pero sí cuesta. Llegar a ser cristiano cuesta. No es gratis. ¿Quién te dijo que es gratis? El amor de Dios es un don gratuito, eso sí. Pero ser cristiano no es gratis. ¿Cuáles son los requisitos que pone Jesús para seguirlo? ¿Cuáles son? 1. Niégate a ti mismo. 2. Toma tu cruz. Y 3. Sígueme.
Esos son los 3 requisitos que pone Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo entendemos. Muchas veces nos decimos ser cristianos o queremos ser cristianos de esta manera gratis y no nos estamos dando cuenta que el mismo Jesús pone un precio, y no es un precio cualquiera. Niégate a ti mismo. En un mundo individualista como el que vivimos ahora, ¿quién es capaz de negarse a sí mismo? Todos piensan en sí mismos. Niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dejar mi vida atrás para iniciar una nueva vida en Cristo. Eso no quiere decir que voy a dejarlo todo, pero sí quiere decir que vas a tener un cambio de ser. Vas a dejar de ser esa persona de antes para renacer en alguien nuevo. Eso significa el bautismo. En la antigüedad, morías al introducirte al agua y renacías como una nueva persona en Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Ahí está el bautismo. Estás negando toda esta historia que traes detrás. Y ahora vas a ser un cristiano. Vas a ser parte de los que siguen a Jesús. Toma tu cruz. O sea, vas a seguir el camino de Jesús, el camino de la cruz, que no es un camino fácil, es el camino que Él te va a indicar. Y no estoy hablando solamente para las personas religiosas o los sacerdotes que dejan toda su vida atrás para cumplir su misión, sino nosotros como cristianos. No es lo mismo una pareja de esposos no cristianos a una pareja de esposos cristianos. ¿Por qué? Porque dejaron toda esa parte atrás, esa parte anterior, y renuevan su vida matrimonial en Cristo. Y entonces educarán a sus hijos en Cristo, para que algún día sus hijos también lleguen a ser cristianos. Imagínense cómo está la situación. En el mundo antiguo, cuando los primeros discípulos, ser cristiano era de locos. Literalmente, tenías que estar loco. Imaginémonos por ahí del año 70, 60 y tantos, 70 después de Cristo. Tenemos por ahí a un Nerón incendiando Roma y culpando a los cristianos. Había que estar realmente loco para ser un lugarteniente romano, dueño de tierras y de gente con mucho dinero, para llegar a ser cristiano. O sea, dejar todo eso para ahora ser parte de la comunidad cristiana. O sea, de verdad había que estar loco. ¿Por qué? Porque un cristiano, aparte de que pues no tenían grandes posesiones ni grandes cosas materiales, eran perseguidos. O sea, vas a dejar toda tu comodidad para ahora formar parte de los perseguidos. Hay que estar loco. ¿Qué les hacen allá los cristianos para pasar de este punto A, no ser parte, a este punto B, ya ser parte? Porque de tener tierras, de tener cosas, lujos, a ser un perseguido, suena raro. Pero es que ahí hay un punto muy importante. Encontraron la libertad en el ser cristiano. Encontraron la verdadera libertad al ser cristianos. Y además encontraron el perdón de los pecados y la vida eterna. Qué poquito, ¿no? ¿De qué me sirven todos estos bienes mundanos si voy a tener los bienes del reino de Jesús? Voy a tener la vida eterna, voy a tener el perdón de los pecados. Así la gente se sometía a un proceso que se llama catecumenado, que vamos a ver
yo creo que en el siguiente podcast. Y en este proceso de catecumenado van a vivir algo muy fuerte. Y al terminarlo van a recibir su bautismo, donde van a morir al sumergirse al agua y van a renacer como hijos de Dios. Y van a dejar de ser no cristianos para ahora formar parte de la familia de Jesucristo. Imagínense qué poquito. Eso es la iniciación cristiana. Ahora vamos a preguntarnos, ¿eso es lo que estamos haciendo hoy en día? Y la gente cree que ser cristiano es gratis, porque así nos lo han enseñado. Te bautizas cuando eres chiquito y ya eres cristiano. No. Ser cristiano significa dejar tu antigua vida atrás e iniciar una nueva vida en Jesús. Y eso no se logra fácilmente. Hay que renunciar a muchas cosas. Hay que superar otras, hay que dominar otras, hay que entender otras. Hay que hacer muchos sacrificios para llegar a ser cristiano. Y tenemos tanto miedo de quedarnos sin cristianos que estamos, entre comillas, regalando el ser cristiano a todo aquel que lo pida. Porque sí. Y en el mundo antiguo sí que era quien quisiera, ¿no? Pero tienes que cumplir un cambio. Tienes que dejar de ser quien eras para convertirte en cristiano como tal. Voy a poner otro ejemplo con otra película infantil. Bueno, ni tan infantil, es realmente muy buena y yo la sigo disfrutando muchísimo. La película es Ratatouille, de 2007, del estudio Pixar. Ahí hay una frase que decía el chef Gusteau, que es: cualquiera puede cocinar. Y un crítico de comida decía: no es cierto, no cualquiera puede cocinar. ¿Por qué? Porque obviamente no todas las personas están hechas para cocinar. Hay quienes se les quema hasta el agua. Al final de la película, pues obviamente quienes ya la vieron, es la ratita la que cocina. Tiene un don especial que la ratita puede cocinar muy bien. Bien, pues este crítico, al final, cuando descubre que es la ratita quien cocina, descubre cuál es el verdadero significado de la frase del chef Gusteau. Cualquiera puede cocinar no significa que cualquier persona cocine, pero sí que una persona que pueda llegar a ser un gran cocinero puede provenir de cualquier lado. No importa su origen, pero puede llegar a ser un gran cocinero. Así es el ser cristiano. No quiere decir que regalemos el sacramento del bautismo a quien quiera y ya, o la iniciación cristiana a quien quiera y ya, porque ni siquiera los estamos iniciando, no estamos haciendo cristianos. Pero un cristiano puede tener cualquier origen, puede venir de otra religión, puede ser un asesino y va a tener que dejar esa vida atrás para llegar a ser cristiano. Me llama la atención porque yo he visto justamente gente que no era cristiana, que eran de estos que incluso atacaban a la iglesia. Cuando se vuelven cristianos, ese ímpetu que tenían para atacar a la iglesia, ahora lo tienen para defenderla. El ejemplo más claro es San Pablo. Pasó del punto A al punto B. Saulo de Tarso era un no cristiano, era un judío que incluso perseguía a los judíos. Después de su encuentro con Cristo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a que lo bauticen.
pero no para tener este sinsentido de un ritual sin ningún significado, sino porque va a morir a esa vida anterior y ahora va a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y Pablo, ustedes saben que fue el apóstol de los que más hizo por la iglesia. Imagínense qué grande. Nosotros tenemos que ser como San Pablo y ayudar a que los no cristianos se vuelvan cristianos. Es lo que tenemos que hacer, no regalar sacramentos, sino volver cristianos a la gente. Hacer a los no cristianos cristianos. Esa es nuestra misión como catequistas de iniciación. Y eso a través de fomentar, promover o provocar este encuentro de la persona con Jesús, esta comunión de la persona con Jesús. Entonces, cuando llega alguien a la catequesis y no es cristiano, tenemos que hacerlo cristiano, llegar a ser cristiano, del punto A al punto B, del no ser parte al ya formar parte. De hecho, el nuevo directorio para la catequesis dice en su numeral 264, nos está hablando sobre ciertas funciones que tiene la catequesis para adultos. Dice, la catequesis con adultos se presenta una gran variedad de formas y acentos muy diferentes. Vamos a ver los dos primeros. La catequesis como una verdadera y propia iniciación en la fe, es decir, el acompañamiento de los candidatos al bautismo y a los sacramentos de iniciación a través de la experiencia catecumenal. Y el número 2. La catequesis como una nueva iniciación en la fe, es decir, el acompañamiento de aquellos que, aunque bautizados, no han completado su iniciación o no están de hecho evangelizados. Ojo, no me lo estoy inventando, lo dice en el nuevo directorio para la catequesis. Estas personas que aunque bautizados no están evangelizados, realmente no viven una vida de cristianos. No podríamos llamarlos como tal cristianos en todo el sentido de la palabra, porque no han vivido de este punto A a un punto B. No han dejado esta vida atrás para renacer en Cristo. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Hacer personas no cristianas, cristianas del punto A al punto B. Del no formar parte al ya formar parte. Y una vez que forman parte, se vuelven en personas nuevas. Son personas diferentes. Lo vemos con San Pablo. Es una persona completamente diferente. Y es que nosotros mismos, a veces como catequistas, algunos, en el peor de los casos, ni siquiera somos cristianos realmente. No hemos vivido ni siquiera nuestro primer encuentro con Jesús, sino que nos dedicamos a dar clasecitas con un librito a niños y creemos que eso es la catequesis. No, la catequesis es promover, provocar y fomentar la comunión de la persona con Cristo. Es volver a las personas no cristianas en cristianas a través de este encuentro con Jesús. Y nosotros los catequistas somos guías en ese caminar. En el próximo podcast que veamos el proceso catecumenal, que es lo que tenemos que seguir en todas las instancias de catequesis, nos va a decir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer para pasar de este punto A a este punto B. De este no formar parte al ya formar parte. Entonces, como catequistas y como cristianos en general, no nos damos cuenta, no dimensionamos
la importancia de llegar a ser cristianos. No ser cristiano, una persona más. Ser cristiano, ser hermano de Jesús, hijo de Dios Padre y coheredero de todo su reino. Qué poquita cosa, ¿verdad? No lo dimensionamos, no dimensionamos la importancia de nuestro trabajo catequístico. No dimensionamos que nosotros vamos a acompañar a estas personas a ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y coherederos del reino. Qué poquita cosa. Hermano catequista, te invito a que reflexionemos el día de hoy sobre estas palabras. Llegar a ser cristiano. Ser cristiano es un regalo que Dios nos da, pero hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Y cuando ya nos lo ganamos, le damos importancia. Decimos, sí, es que yo soy cristiano y lo grito. Pero cuando no, es un acompañamiento, es una religiosidad que tenemos arraigada culturalmente y ya. Y ahí se queda. Y entonces Dios se convierte en ese cuadro que tenemos en la pared y ya. Por eso no hay cristianos. Tenemos que volver a la gente cristiana. Hermano catequista, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Agradezco mucho que hayas escuchado esto. Espero que puedas compartir esto, que puedas distribuirlo en tu centro de catequesis. Yo no tengo problema en que tomen estos podcasts y los utilicen dentro de sus centros de catequesis. Esto es información para catequistas, pero también para todo cristiano. Así que, hermano catequista, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Recuerda suscribirte, recuerda darle like a este video, recuerda compartirlo y pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, en donde vamos a ver este proceso catecumenal. Te ha hablado un catequista desempleado. Te deseo muy buenas noches y recuerda que viva Cristo Rey.